Buenas noches, como siempre, nuevamente bienvenidos. Hoy día, miércoles 23 de septiembre, tenemos el gusto de presentar a nuestro socio director en Chile, el señor Gabriel Bauzá. Como siempre, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para hacer de esta una sesión un poco más fluida. El señor Gabriel nos va a hablar esta noche de la situación en la que se encuentra Chile, y posterior a su exposición va a participar nuestro socio director, el señor Gastón Ramos, ambos con amplia experiencia en el sector de hidrocarburos en Chile. Así que, bueno, voy a darle la palabra al señor Gabriel para que inicie con su exposición. Anita, muchas gracias también a ti. Señor Gabriel, puede comenzar. Ya, entonces pasa la primera lámina, por favor. Yo he titulado esta presentación a Chile navegando entre Escila y Caribdis. Me inspiré en esta alusión clásica, ¿no es cierto?, que se menciona en la Odisea. En un viaje de retorno de Ulises, él debe pasar por un estrecho entre Sicilia e Italia, que actualmente existe, el estrecho de Messina, y ahí se cuenta, digamos, que es un paso sumamente peligroso, porque en un pasaje muy estrecho debe pasar entre medio de dos amenazas. Por un lado, en el lado de lo que hoy día es Sicilia, está Caribdis. Caribdis es un remolino muy poderoso, digamos, que destroza cualquier buque, ¿no es cierto?, cualquier nave que caiga en ese remolino y lo estrella contra las rocas. Entonces, bueno, si no es por este lado, por el frente. Bueno, por el frente está Escila. Escila es un monstruo mitológico, digamos, múltiples cabezas y devora a los marineros, digamos, y puede destrozar, digamos, también las embarcaciones de esa época. Entonces, este peligroso paso fue fue la mejor imagen que se me ocurrió, ¿cierto?, para contarles un poco en qué está Chile hoy día. Chile hoy día está en medio de avanzando hacia el 2021, en medio de una gran crisis institucional y una gran crisis sanitaria. Adelante, por favor, otra lámina. Hablando de la crisis institucional primero, no se puede hablar de lo que está pasando en Chile sin hablar de lo que pasó en octubre de 2019. En octubre de 2019 había un cierto malestar social que se venía arrastrando desde el inicio del gobierno de centro derecha del presidente Piñera, y también ya venía de hecho del gobierno anterior del presidente Bachelet. Y este malestar social, digamos, se había manifestado en protestas, manifestaciones callejeras, con algún grado menor de violencia. Sin embargo, con ocasión de un alza de la tarifa del Metro de Santiago, se produce primero muchas protestas estudiantiles, entre ellas principalmente, y pasan varios días en que hay evasiones masivas en las estaciones del Metro de Santiago. El Metro de Santiago es bastante extenso, tiene 136 estaciones, y prácticamente, más bien en del centro de Santiago se producen estas evasiones masivas, llevadas a cabo principalmente por estudiantes. Pero el 18 de octubre esto cambia de carácter, porque el 18 de octubre, cuando empiezan las evasiones masivas de estudiantes, se suman algunos otros agentes, y ese día, simultáneamente, se incendian 32 estaciones del Metro de Santiago, se incendian, de las cuales 25 quedan completamente destruidas, y 7 quedan muy, muy dañadas por los incendios. Simultáneamente empiezan a hay saqueos, hay asaltos a cuarteles policiales, hay incendios en supermercados, en las comunas más periféricas de Santiago, hay asaltos a algunos hoteles, y todo esto, digamos, aparece como muy concertado, digamos, ¿no? Pero evidentemente, digamos, es caldo de cultivo también para los grupos lumpen, los grupos, digamos, que siempre están al acecho de los desórdenes, ¿cierto? Y se producen saqueos. Y esto ocurre el día 18 de octubre, sigue los días siguientes, esto se generaliza hacia otras ciudades,
Y la fuerza pública se ve completamente sobrepasada, la verdad que no estaba preparada para un grado de desorden tan masivo, no solamente en Santiago, sino que en todo el país y con un nivel de violencia nunca visto. Entonces esto lo lleva muchas veces a las fuerzas policiales a incurrir en violencia innecesaria. Hubo muchos casos, digamos, de personas con daños oculares por efecto de los disparos de estos balines de goma, gente, digamos, afectada por una lacrimógena, muchos errores de la policía, y lo cual hace que se produzca, digamos, mucha censura por parte, digamos, del organismo de derechos humanos, y finalmente de la justicia, digamos. En muchas partes, digamos, los jueces dan órdenes de prohibición de usar estos balines de goma, e incluso bombas lacrimógenas. Entonces queda completamente maniatada la fuerza pública. El presidente Piñera decreta un estado de emergencia que permite que los militares, digamos, entren, digamos, a resguardar el orden, pero la verdad que los militares no están preparados para esto, digamos, por la letalidad, digamos, de los armas de guerra que tienen. Por lo tanto, digamos, se considera poco prudente que los militares estén en el control de la ciudadanía, digamos, y por lo tanto siguen los carabineros con muy pocas atribuciones tratando de contener esto, pero la verdad que no logran contenerlo. Simultáneamente, digamos, esto se produce lo que yo llamo un quiebre político, porque a pesar de toda la extrema violencia, a pesar, digamos, de que hay un clima de terror, digamos, sencillamente en Santiago y en muchas ciudades, la oposición al gobierno de Piñera, que es de centro derecha, no condena la violencia. La centroizquierda, la verdad, la izquierda democrática está completamente sin rumbo. El Partido Comunista y la ultraizquierda, de hecho, se juegan por derrocar al gobierno de Piñera y apoyan, de hecho, de alguna manera la violencia. ¿Y por qué hablo yo que hay un quiebre político? Porque hay evidencia, y hay una encuesta, digamos, de abril de 2020, en que dice que 26% de los encuestados consideran que la violencia es un medio legítimo para lograr cambios institucionales. Esto la verdad que es un cambio mayor, digamos. Desde 1990 había un consenso de que la democracia representativa era la forma, digamos, como se dirimían las diferencias políticas, y la economía de mercado era la forma como se avanzaba en la organización de la economía. Pero se produce este quiebre, que digo yo, pero más importante, digo yo, en el lado político, sencillamente porque al considerar casi un cuarto de la población, digamos, que la violencia es un medio legítimo para los cambios, la verdad es que es algo que es inusitado y que yo no había visto antes. Y segundo, por la falta de liderazgo de la izquierda democrática, que de hecho gobernó 20 de esos 30 años en Chile, desde 1990, no logra dar conducción, y al final la conducción la asumen los grupos más de ultraizquierda y el Partido Comunista, que están en una posición más bien rupturista. La violencia continúa. Ahí en el gráfico de abajo ustedes ven los eventos severos en Chile, definiéndose como eventos severos, como incendios intencionales, saqueos y destrucción de propiedad más importante. Esta al final, digamos, al final un poco la violencia hace que se junten los partidos políticos, y el 15 de noviembre del 2019, en la madrugada, firman un acuerdo por la paz y para iniciar un proceso constituyente. A este acuerdo adhirieron todos los partidos, menos el Partido Comunista y la ultraizquierda. Gracias a este acuerdo, en realidad hay una disminución de la violencia, como se observa, que si ustedes miran el gráfico de los eventos de violencia, claramente que a fines de noviembre baja rápidamente los números de los eventos, pero la verdad que sigue habiendo violencia, la paz no llega. Entonces, pasamos un diciembre un poco más tranquilo, en enero también, y febrero algo también. Enero y febrero son meses de vacaciones escolares en Chile. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Y se tranquiliza un poco la situación, pero se anuncia que marzo ya viene muy rojo, y la verdad que se prepara el gobierno para lo peor. El plebiscito de entrada está programado para el 26 de abril,
pero en vez de llegar en marzo la violencia, lo que llega en realidad es el COVID-19, y junto con las medidas para combatir la pandemia, ¿cierto? Se detiene la violencia, ¿no es cierto? Porque hay medidas de restricción para impedir, digamos, la diseminación del virus. Entonces, se detuvo la violencia, entraron medidas de cuarentena. También se postergan los eventos electorales, el plebiscito para iniciar o no el proceso constituyente, de acuerdo a lo que se había convenido el 15 de noviembre, iba a ser el 26 de abril. En ese plebiscito se iba a tener dos opciones, una opción apruebo para iniciar el proceso constituyente y una opción rechazo para no iniciar un proceso constituyente, sencillamente seguir con la actual constitución. Ese plebiscito de entrada tiene que postergarse, se posterga hasta el 25 de octubre de 2020. La elección de miembros de la Convención Constituyente, que se posterga del 7 de octubre a primeros días de abril de 2021. Ahora, este proceso constituyente, de aprobarse el plebiscito el 25 de octubre, demorará 2 años en tener una nueva constitución en Chile. Varias encuestas dan como orden de magnitud, puntos más, puntos menos, 70% para la opción apruebo, o sea, iniciar el proceso constituyente, y un 30% para la opción rechazo. Efecto de incertidumbre, ¿cierto? Por durante 2 años va a tener mucha incertidumbre, lo cual va a llevar seguramente a postergación de decisiones de inversión, que va a dificultar la recuperación del empleo y crecimiento, y tentaciones populistas, por lo tanto, porque va a haber más pobreza y una economía más estancada, que puede que lleve a tentaciones populistas de la reacción de la nueva Constitución. Este es el impacto, digamos, de la crisis institucional. Siguiente, por favor. Ahora, sobre el COVID-19, la verdad que primero notemos que Chile está en 12º lugar en el mundo por el número de casos, con 446.000 y algo más al 20 de septiembre. Es un número alto para un país de 18 millones de habitantes. Estamos hablando de 2.400 casos por 100.000 habitantes, el número alto. Ahora, en este número alto jugó en contra, digamos, de que hubo rezago, un atraso en cerrar la frontera. Chile cerró la frontera más tarde que Argentina y el Perú. Y había mucha gente de vacaciones chilenas regresando de Europa y Asia. Y esta gente importó el virus de forma masiva. También porque hubo mucho escepticismo inicial por parte de partidos políticos y organizaciones sociales de oposición sobre el riesgo sanitario. Se hablaba, digamos, de que esto era un cuco, una manera como el gobierno quería asustar a los movimientos sociales, ¿cierto?, para desmovilizar, digamos, a la gente opositora al gobierno. Tanto así que el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, se hubo manifestaciones masivas en Santiago y en otras ciudades, y que después complicó bastante, digamos, el tema de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, en primer lugar, ya reacciona dándole mucho poder al ministro de Salud, y el Ministerio de Salud centraliza la operación de todo el sistema hospitalario, tanto público como privado. Se hace un gran esfuerzo para aumentar el equipo y personal de la unidad de cuidado intensivo y los ventiladores artificiales, preparándose para el peor caso. Esa fue un poco la guía, ¿no es cierto?, que impuso el ministro de Salud. También un esfuerzo para multiplicar rápidamente el número de laboratorios certificados para hacer pruebas PCR, de tal manera de poder contar con un alto número de pruebas PCR y de tal manera ir localizando dónde están los focos principales de la infección. También se hizo una gestión centralizada de las unidades de cuidado intensivo y de los ventiladores, ¿no?, trasladando equipos o trasladando enfermos entre regiones y Santiago. Aquí fui crítico al apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, ¿no es cierto?, transportando en ambos sentidos equipos y personas enfermas, de tal manera de aprovechar al máximo, digamos, la capacidad de la hospitalización a nivel nacional. Ahora, en este momento la pandemia
número de casos ha ido descendiendo, de los 7.000, digamos, que se logró tener en junio y primeros días de julio, llegó a haber 7.000 casos diarios nuevos, se ha reducido una media de alrededor de 1.700 casos nuevos diariamente. Los casos activos, o sea, las personas contagiadas y con capacidad de contagiar, se han reducido de alrededor de 70.000, digamos, a menos de 14.000. Y la positividad, desde el 3 de marzo, cuando empezó la pandemia, acumulada, ¿cierto?, con 3 millones y algo más de exámenes realizados, es de 14,7%, pero ha ido progresando bastante, digamos, y en los últimos, el último mes ha estado, de hecho, bajo el 8%, y la última semana estaba entre 5 y 6% de tasa de positividad. Se hacen alrededor de 30.000 pruebas PCR en promedio en la última semana. Otra medida que tomó el gobierno fue implantar un sistema de cuarentenas dinámicas, comuna por comuna. O sea, no hubo un cierre generalizado por regiones ni a nivel nacional, sino que una cosa mirando los indicadores comuna por comuna, y un sistema de cuarentenas determinado centralmente por el gobierno, el Ministerio de Salud con una mesa de asesora, y avanzando o retrocediendo en medidas de confinamiento según indicadores sanitarios objetivos. Esto, por supuesto, no siempre exento de crítica por parte de la oposición. Siguiente, por favor. Aquí a la mano izquierda, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver el gráfico con los porcentajes de la población que está sometida a cuarentena. Eso es lo que está en azul, ¿no es cierto?, bloque en azul. Entonces vemos que hay alrededor de un poco más del 15% estaba en abril sometido a cuarentena, pero fue creciendo en forma dinámica hasta llegó un salto fuerte en mayo, después de otro salto fuerte en julio, y ahora estaba decreciendo. En el último que aparece en el gráfico ahí, que es a 21 de agosto, estaba 45% de la población sometida a cuarentena. O sea, estamos hablando de 7 millones de personas en cuarentena, pero ha bajado, y de hecho, digamos, está en la última semana bastante menos que eso. Bueno, para cerrar el tema, ha sido exitoso el Ministerio de Salud en impedir el colapso del sistema hospitalario. Siempre ha habido disponibilidad de ventiladores y camas UCI disponibles para quien lo necesitara. Nunca se llegó al caso de tener que elegir entre a quién se dejaba morir, y ha sido muy clave el transporte aéreo entre regiones. El gráfico de la derecha se muestra un poco, digamos, como son los casos activos que llegaron a 70.000 personas ahí alrededor del 22 de mayo, han ido bajando, como explicaba antes, ahora están alrededor de 14.000, incluso menos de 14.000 los últimos días, de personas con capacidad de contagiar. Entonces, lo que podemos decir, digamos, que ha sido exitoso, por lo menos en evitar que colapsara el sistema de salud. Ha ido bajando el nivel, digamos, de personas con capacidad de infectar, pero hay mucho temor, digamos, de que a medida que se siga reabriendo la economía, y a medida que empiecen los procesos eleccionarios próximos, en particular el plebiscito del 25 de octubre, se pueda producir un rebrote de la pandemia, como ha ocurrido en otros países, en Estados Unidos y en Europa. Siguiente, por favor. Pasando ahora al tema de la crisis económica. Bueno, la crisis económica golpeó muy fuertemente a Chile. Chile tuvo una caída del Producto Interno Bruto de 14,1% en el segundo trimestre del 2020 respecto al 2019. Hay una caída violenta del empleo también, y vamos a mirar un poco con mayor detalle las cifras más adelante. Y esto ha llevado, digamos, que el gobierno haya empezado, y el Banco Central hayan tomado medidas de emergencia para combatir los impactos, digamos, económicos de la pandemia. Por un lado, el Banco Central ha estado inyectando liquidez al sistema mediante compras de bonos y otros instrumentos por un monto de 34.000 millones de dólares.
y ha rebajado a 0,5% la tasa de interés de la política monetaria, y otras medidas más, digamos, con préstamos, etcétera, de tal manera que la economía tenga liquidez. Por el lado del gobierno, el Ministerio de Hacienda ha implementado un programa de alivio tributario por 3.300 millones de dólares para abril y junio, mediante la postergación y suspensión, digamos, tanto para empresas como para los hogares. Hasta mediados de junio, unas 6,5 millones de personas, o sea, prácticamente un tercio de la población, habían recibido 1.400 millones de dólares como ingresos familiares de emergencia. Y desde el 1 de agosto ya se han pagado 470 millones de dólares en más de 1 millón de transferencias directas a la clase media. Por el lado del Ministerio del Trabajo se han pasado cambios en la legislación laboral de emergencia para reducir el impacto en el empleo. Entre ellos importante el hecho de que se permita que se trabaje 50%, digamos, de la jornada de trabajo normal, y con una reducción de sueldo equivalente, pero permitiendo, digamos, a los trabajadores hacer uso de los subsidios de desempleo para cubrir una diferencia en su ingreso. Una medida muy, muy importante, digamos, que está operando. Y hay muchas medidas más, digamos, que se han estado llevando a cabo, pero que de todas maneras todos sabemos que estas cosas son paliativos, y en realidad es que la situación económica es grave. Siguiente, por favor. El impacto en la economía, la violencia que provocó una caída del PIB en el cuarto trimestre del 2019, como vemos acá, ¿no es cierto?, seguido de una leve recuperación en el primer trimestre de 2020, lo que mencionábamos antes, en la medida que se fue pacificando el país, pero para desplomarse en el cuarto trimestre, según muestra la pandemia. 14,1 en la baja del PIB de Chile en el segundo trimestre. Vamos a ver un poquito qué está pasando en el trimestre actual. La bolsa chilena, como se ve en el gráfico, cayó más que el Standard & Poor's 500 y otros indicadores de bolsas internacionales. Cayó en marzo un mínimo y se ha estado recuperando, pero cayó más que los otros y se ha recuperado menos que los otros en lo que llevamos, digamos, ahora de agosto. Entonces el impacto ha sido muy futuro. Siguiente. Aquí se muestra la variación del índice de actividad económica desde septiembre de 2019. O sea, esas variaciones son comparando con el valor del índice en septiembre de 2019. Bueno, se observa, digamos, que en el periodo octubre, noviembre y diciembre, pero principalmente octubre y noviembre, es una baja pero violenta respecto al IMASEC, el índice mensual de actividad económica de septiembre. Una baja de 6% en octubre y una baja de 5% en noviembre respecto a septiembre. Después de diciembre la baja es menor y va recuperándose. Ustedes ven en enero está prácticamente igualado con el IMASEC de septiembre, en febrero de hecho superando el IMASEC de septiembre, y en marzo empieza a impactar la pandemia y la actividad económica cae 5% respecto a septiembre, en abril 13%, en mayo 15%, mayo y junio son los meses peores, digamos, de acuerdo a este gráfico, y empieza a recuperarse algo en julio con 13% de caída. Ahora, en el gráfico de arriba a la derecha se muestra, digamos, lo que está los dos curvas que van pegadas son el índice total de actividad económica y el índice no minero. Lo que está en verde es el índice no minero. Y lo que está en rojo abajo es el índice de actividad económica del sector minero. Entonces observa que el sector minero tuvo una caída en octubre y noviembre, pero después ha ido recuperándose y de hecho está superando ya los niveles que habían en septiembre. En cambio, el sector no minero ha caído muy fuerte, digamos, tuvo una recuperación entre diciembre y febrero, pero empezó a caer lentamente a partir de marzo y después de abril hacia adelante. Y llega a su punto más bajo en mayo, empieza a recuperarse en junio y después algo más en julio. Entonces se observa, digamos, que el sector minero ha sido más resiliente, digamos, a la baja, y que los sectores más golpeados son los sectores de comercio, servicios y construcción.
Entonces, se anticipa que agosto va a ser un mes mejor que julio, por una medida que se tomó por parte del Congreso, mediante una reforma constitucional, permitió a los afiliados a retirar 10% de sus fondos de pensiones, con oposición del Ejecutivo, digamos, porque consideraba que esto era, al final, era hambre, pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que iba a perjudicar las futuras pensiones de los afiliados. Sin embargo, se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso como reforma constitucional y está teniendo un efecto reactivador importante, digamos, porque es plata fresca que le llegó, digamos, a mucha gente. Se calcula que se retiraron 13.000 millones de dólares y que eso está llegando, digamos, en gran parte de eso va como gasto de consumo en este momento. Siguiente. ¿Cuál es el impacto ahora en los sectores de la energía? En el sector de la energía eléctrica, la verdad que hasta marzo la generación eléctrica superaba los niveles de 2019-2018. En abril ya se igualó con el año pasado y empezó a mostrar descensos respecto a los meses años anteriores a partir de mayo. Entonces, una posible explicación de esto es la resiliencia que tuvo la actividad minera, que es un sector muy intensivo en energía eléctrica, ¿no? Que mantuvo la demanda hasta que el colapso de la actividad no minera fue mucho más grande y por lo tanto al final la demanda por energía eléctrica cayó finalmente, ¿cierto?, a partir de mayo en relación a lo que era un año atrás. Ahí en el gráfico inferior derecho se muestra, digamos, la variación de las ventas de energía eléctrica con un promedio acumulado de 12 meses. Y siguen un poco la curva de Lima Section, ¿cierto? Bajando de septiembre, llegan a un punto bajo, primero en noviembre y diciembre. Hay un repunte en los primeros meses de este año, para empezar a caer, digamos, ya en marzo, más fuerte en abril, y cayendo ya fuerte en julio y agosto. Ahora, como la generación bruta acumulada, enero-agosto, es de 51.870 gigawatts-hora, una baja de 0,5% respecto a enero-agosto de 2019. Pero un punto interesante acá es que a pesar de la baja de la generación bruta total, la generación en energías renovables ha aumentado respecto a enero-agosto de 2019. La energía solar, con 4.350 gigawatt-hora, está 15,8% más alto que lo que era enero-agosto del 2019, y la energía eólica, con 3.311 gigawatt-hora, está con 12,6% más alto con respecto al 2019. Entonces, si bien ha sido un panorama, se está poniendo malo el panorama desde el punto de vista de demanda por consumo eléctrico, la verdad que están teniendo un buen año las energías renovables en cuanto a generación. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a costo medio de operación, solamente notar, digamos, que entre enero y mayo, entre enero y marzo, el costo medio de operación subió de 16,6 a 24,2 dólares por megawatt-hora, bajando después gradualmente a los 20,3 dólares por megawatt-hora en julio, por incidencia de las variaciones de los precios del carbón y GNL. Se observa ahí, digamos, justamente que el carbón tiene un alza que llega a su pique en marzo y abril del año 2020, lo mismo en el caso del gas proveniente de GNL. Entonces, esto impactó, digamos, el costo medio de operación y también el costo marginal, que digamos que lo que está ahí en barras verde y amarilla, lo que está en azul del costo medio de operación. Siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado en el sector gas y petróleo? Miremos las importaciones. La verdad que Chile importa prácticamente todo el petróleo y procesa en su refinería y 80% del gas natural. Por lo tanto, la evolución de las importaciones da una muy buena idea del impacto de la pandemia en estos sectores. Ahí, bueno, se observa la caída muy fuerte, digamos, en el caso del petróleo, una caída violentísima en mayo,
y en el caso del gas natural una caída más gradual, pero cayendo ya a niveles mínimos en junio y julio. Como promedio mes, las inversiones de petróleo cayeron de 274.000 a 119.000 toneladas, una baja de 57%, comparando enero-marzo con abril-julio. En cuanto al gas natural, la baja fue de 268.000 a 99.000 toneladas mes, una baja de 63% en la misma base de comparación. En el caso de las importaciones de productos, las del ICE bajaron de 515.000 a 398.000 toneladas mes, un consumo importante, digamos, aproximadamente la mitad del diésel que se consume en Chile se importa. En el caso de las gasolinas, que se importa una cantidad relativamente menor, cayeron de 42.000 a 35.000 toneladas en la misma base de comparación. Estas son bajas de 23% en el caso del diésel y 17% en el caso de la gasolina. Siguiente. En caso del consumo de los combustibles, tenemos datos hasta mayo, y si uno mira, digamos, ya en marzo se nota el impacto de los combustibles derivados del petróleo, pero a partir de abril, cuando la paralización de actividad y las medidas de confinamiento impactan más fuerte. En el caso del diésel, que se había mantenido bastante resiliente, ¿no es cierto?, en febrero y marzo, pero ya en abril cae 44% respecto al consumo de diésel del año anterior, repuntando a una caída de 18% en mayo. Entre los dos, digamos, tiene una caída de más de 30%. En el caso del consumo de gasolina, la caída empieza a manifestarse algo en marzo, pero ya es fuerte en abril, con una caída de 44% respecto a abril del año 2019, y en mayo una caída de 39% respecto al mismo mes del año anterior. En el caso del consumo de fuel oil, que es relativamente menor en Chile, digamos, hay una baja importante al comienzo del año por efecto de la entrada en vigencia de la IMO 2020, ¿no es cierto?, que reduce la cantidad de azufre en el combustible marítimo, que prácticamente reduce bastante el mercado para el fuel oil en el segmento de combustibles marítimos. Pero parte con 30% a la baja respecto al año 2019, se mantiene en 25% y sigue, digamos, con una baja importante respecto al año 2019. En el caso del GLP, del gas licuado de petróleo, las bajas son bastante menores. De hecho, hasta marzo mostraban un alza respecto al año anterior, pero ya en abril, ¿no es cierto?, bajando 8% y en mayo 10%. Básicamente porque es un consumo esto se consume básicamente en los hogares, no están afectados por las bajas en la producción industrial. Siguiente. En cuanto al impacto de las refinerías, ENAP tiene dos refinerías importantes, cada una refina alrededor de 110.000 barriles por día, pero debido a la baja del consumo, ENAP debió reducir la carga de su refinería e incluso detener una de ellas, la de Biobío, durante junio y julio. También por el colapso de los márgenes de refinación, bajaron fuertemente, ¿no es cierto?, digamos, los precios, y eso generó un fuerte impacto en los resultados de ENAP. A pesar de que hubo un esfuerzo importante en reducir costos, digamos, por 115 millones de dólares, y de postergar inversiones por otros 200 millones de dólares, ENAP igual terminó con pérdidas el primer semestre, una pérdida de 129,7 millones de dólares, esperando, digamos, mejorar, digamos, lo que queda del año. Siguiente. En cuanto a los precios de los combustibles, solamente notar, digamos, que en Chile los precios de los combustibles son libres, no están regulados, y generalmente siguen el costo de importación, lo que se llama el criterio de precio de paridad de importación, lo que se grafica acá en la línea azul. Estos son índices, o sea, están al 2 de enero del 2020 igual 100. Y se observa, bueno, la caída importantísima, digamos, en el caso de la gasolina, un punto más bajo en los primeros días de abril, repuntando después, digamos, en consonancia con los precios internacionales de la costa del Golfo, que son los que siguen, digamos, en el caso de Chile.
Y en el caso del diésel, el punto más bajo se alcanza en mayo, y repuntando después exactamente en el caso de la gasolina. Pero si usted mira los precios en pesos de Chile, en pesos de Chile, CLP, y con los impuestos, la verdad que se ve que la baja es bastante más, primero, bastante más suave, como se observa ahí en el caso de la gasolina y el diésel, y con un monto bastante menor. Ahora, la diferencia entre la evolución de estos dos series se debe al efecto estabilizador que tiene el impuesto específico de estos combustibles. Tanto la gasolina como el diésel tienen un impuesto específico que varía en función del precio internacional. O sea, cuando el precio internacional sube, este impuesto específico baja. Cuando el precio internacional cae, como cayó de manera muy abrupta, entonces el impuesto específico sube, actuando como un estabilizador. Y así llegamos, ¿no es cierto?, a los primeros días de septiembre, en que el precio para importación se viene recuperando, pero de hecho el precio del diésel sigue cayendo, el precio a público sigue cayendo. Y mismo en la caso de la gasolina, el precio se ha estado recuperando desde el punto más bajo en abril, precio internacional, por lo tanto la paridad de importación, pero el precio con impuestos, el precio que pagan al final los consumidores en pesos, ha bajado mucho más lentamente, digamos, y de hecho no se ha visto muy afectado por esta alza. Y en el caso del fuel oil y en el caso del GLP, que no están sujetos a estos impuestos específicos que tienen este efecto estabilizador, evidentemente ellos han seguido estrechamente los movimientos de los precios internacionales, tanto en el caso de la precio paridad de importación, como el caso del precio con impuestos. Siguiente. ¿Qué es lo que viene para el 2021? En primer lugar hay una unidad de esperanza. Se espera que el entorno mundial para el año 2021 sea más favorable. La economía mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, caería este año 4,9% para repuntar 5,4% el próximo año. En el caso de Chile es muy importante lo que pasa con China. En China se prevé que va a tener un crecimiento mínimo de 1% este año, pero con un crecimiento bastante fuerte de 8,2% el próximo año. China es el principal socio comercial de Chile, por lo tanto este es un escenario favorable para Chile. Los términos de intercambio también se ven positivos para Chile. De hecho, si ustedes miran el gráfico, números de índice, tanto para el precio del petróleo, que Chile importa prácticamente, como explicaba antes, 100% del petróleo que refina, y su principal exportación, que es el cobre, mientras el cobre a agosto está alrededor de 5% más alto que lo que estaba en enero del año 2020, el petróleo sigue siendo, a pesar de que se ha recuperado, sigue estando 30% más bajo de lo que estaba a principios de año. Y el Banco Central proyecta para este año una caída del Producto Interno de Chile de entre 4,5 y 5,5, la verdad que más probable es hacia el 5,5, con una recuperación esperada en el rango 4 a 5% en 2021. Y esto se lograría en parte aparte por el mejoramiento de los términos de intercambio y del entorno internacional, también por una política fiscal muy activa. Se van a realizar proyectos de inversión pública directa por un monto de 34.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2022. Se va a ayudar a que se concreten 138 proyectos de inversión privados por un monto de 24.500 millones de dólares en el mismo periodo. Y también se va a licitar la concesión y construcción directa en obras públicas por 8.600 millones de dólares entre estos mismos años. Siguiente. Entonces, viene también, cierto, para el 2021 la incertidumbre. En primer lugar está el resultado plebiscito del 25 de octubre. Aquí la duda es cuál será el porcentaje que tendrá el rechazo. Se estima que un porcentaje alto de rechazo dará una cierta medida de estabilidad y de prudencia en lo que después se discuta como nueva constitución. Se da por descontado, como explicaba antes, que va a ganar la opción aprueba. Pero el porcentaje que logra el rechazo es importante. Después viene, ¿no es cierto?, la elección de miembros de la Convención Constituyente en abril del 2021. Entonces la pregunta acá es si la violencia volverá a tomarse las calles.
se demostró, como contábamos antes, incapaz, ¿cierto?, la fuerza pública de controlar los desórdenes, y hay mucho temor, digamos, de que la violencia vuelva y nuevamente tengamos un escenario de un país en poco menos que en revolución. Y también es la duda si el proceso constituyente, una vez iniciado, va a ayudar a la pacificación del país. Uno esperaría que sí, pero todo eso es una duda. También está la incertidumbre de qué va a pasar con la pandemia. El temor a los rebrotes aquí es importante a la luz de lo que está ocurriendo en Europa y lo que ha ocurrido en muchos estados de la Unión en Estados Unidos. Y la duda si va a continuar la mejoría gradual que tenemos hasta ahora, a la espera de que la vacuna o algún tratamiento antiviral aporte la solución definitiva. Ahora, una cosa importante notar que a partir de octubre próximo y por un lapso de más de un año habrá las siguientes elecciones en el país. Plebiscito 25 de octubre y con casi seguridad constituyentes los primeros días de abril de 2021. También elección de alcaldes y concejales. También elección de gobernadores regionales, de consejos regionales y de parlamentarios, diputados, senadores y presidentes en noviembre de 2021. Esto quiere decir que vamos a estar en una permanente campaña política, lo cual va a dificultar mucho la gobernabilidad y la recuperación económica. Esto básicamente por el ambiente de incertidumbre. Esto es lo que les quería contar. También entiendo que vamos a tener un comentario por parte del socio director para Chile, don Gastón Ramos. Gastón. Hola, sí, buenas tardes. Hola. No, solamente complementar muy brevemente con lo que ha dicho Gabriel, en términos de que efectivamente esa cantidad de elecciones puede ser un efecto que dificulta la gobernabilidad, o también puede ser una manera de canalizar la efervescencia, digamos, y la gente esté más preocupada de las votaciones y no de la violencia. O sea, puede ser las dos opciones, y esperemos que sirva para pacificar. Y lo otro que quería comentar un poco, complementando el tema de la recuperación del próximo año, el gobierno está promoviendo mucho los proyectos que mencionó Gabriel, pero también hay una alta lista de proyectos de energía, y se está privilegiando, digamos, proyectos de recuperación, de energías renovables, y hay también un impulso bastante interesante al desarrollo de pilotos y de evaluación de proyectos de hidrógeno. El gobierno y el Ministerio de Energía están bastante empeñados en ese tema, y existen proyectos en ejecución de energía solar del orden de 2.000 megawatts, proyectos eólicos del orden de 1.000 megawatts, y proyectos hídricos del orden de 700 megawatts. Entonces, son todos proyectos que se deberían interconectar de aquí al año 2022, y se le está dando bastante fuerza a eso. El ministro mencionó hace pocos días un piloto que se está haciendo en la Patagonia para producir hidrógeno a partir de energía eólica. En la Patagonia hay muy buenos vientos, y se está haciendo un piloto para ir viendo cómo son los costos y cómo funciona esta tecnología, para poder pensar en masificarla en la medida que los costos de desarrollo y los costos de implementación de estas tecnologías nuevas vayan disminuyendo y las hagan competitivas. Solamente eso quería agregar a la presentación de Gabriel. Quedamos atentos a las preguntas, Andrea. Sí, muy buenas noches a todos. Agradecer la participación de Gabriel y Gastón. Tenemos un par de preguntas dentro del chat aquí del Zoom que vamos a ir describiendo.
La primera está relacionada a la relación comercial que existe con Argentina y Chile, ¿no? Si nos pudieras dar tu visión respecto a cuál es esa percepción del empresariado chileno frente a la potencial oferta de gas natural y también crudo que podría darse de Vaca Muerta, Gabriel. Bueno, la verdad es que es una gran esperanza para Chile de que la Argentina logre desarrollar estos generosos yacimientos en Vaca Muerta y podamos nosotros ser clientes importantes para ellos, tanto en gas natural como en petróleo. En el caso del gas natural están construidos los gasoductos y por lo tanto no se requerirían grandes inversiones. Y en el caso del petróleo crudo también hay un oleoducto entre la zona de Neuquén hacia la zona de Talcahuano, hacia una de las refinerías de ENAP, y también con posibilidades de conectar con un terminal de exportación, si se quisiera exportar petróleo argentino por el Pacífico. Así que en realidad estamos muy esperanzados, digamos, de que el desarrollo que pueda tener la Argentina, y ya de hecho, digamos, durante 10 años se importó mucho petróleo argentino por ese oleoducto, el oleoducto trasandino, y estamos, sería muy beneficioso, digamos, para ambos países, digamos, que se pudiera retomar eso con las nuevas producciones de crudo argentino. Por supuesto que hay que hacer inversiones, digamos, porque los lugares de entrada no son los mismos que habían en los años 60. Así que, bueno, eso, ¿cómo se llama? Pero son relativamente menores comparado con el potencial de crecimiento. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para tal vez relacionar cuál ha sido el comportamiento de la demanda minera de energía, ¿no? Durante la pandemia, si se ha visto realmente afectada versus otros consumidores. Tal como vimos nosotros ahí, ¿no es cierto? Una de las causas, digamos, por la cual la demanda por energía, digamos, se haya mantenido bastante alta, fue justamente la resiliencia que tenía el sector minero como actividad económica, básicamente porque el cuidado, digamos, las medidas de seguridad en las empresas mineras son bastante estrictas y por lo tanto se adecuaron bastante bien a las medidas de seguridad para la pandemia y por lo tanto se mantuvo bastante normal la producción minera, que es un consumidor intensivo de energía. Y se ve, digamos, la evolución del IMASEC, el índice mensual de actividad minero versus el no minero. En el no minero se observa la caída violentísima, ¿cierto?, a partir de marzo y después hasta mayo, cayendo su punto más bajo en mayo. Y sencillamente ahí ya fue mucho más fuerte el impacto de los sectores no mineros, digamos, sobre la demanda eléctrica, que el efecto sostenedor que pudo tener la demanda eléctrica. Excelente. Aquí hay una pregunta respecto a lo último que comentaba el señor Gastón, ¿no? Respecto a la tecnología del hidrógeno, ¿no? Se menciona aquí que se han dado comentarios de producción de metanol verde a partir de hidrógeno en el sur de Chile para complementar a energías eólicas. ¿Qué se sabe al respecto? Si nos pudieran comentar de esto, por favor. Es lo que comenté, que es un proyecto piloto para producir hidrógeno a partir de energía eólica, y eso está hecho en asociación con unas empresas alemanas que están pensando más bien en llegar a combustibles sintéticos, más que metanol, es lo que mencionó el ministro hace pocos días, pero no se sabe mucho más de este proyecto, pero sí que se está desarrollando, ¿no? Es un piloto que se dará en la zona austral. Excelente. Bien, estamos ya casi al finalizar nuestra sesión. No sé si don Álvaro tiene algún comentario que quisiera emitir para ya finalizar. Estamos ya con el tiempo. Sí, bueno, mil perdones, Gastón y Gabriel. Tuve un pequeño percance personal aquí en la casa. Se me pasó la hora y no pude arrancar con ustedes para presentarlos y agradecerles por haber estado con nosotros en el Gela Talks, haberse tomado su tiempo, explicarnos un poquito lo que pasa en Chile con la pandemia y con todo eso. Yo principalmente estoy siguiendo con mucho interés
el desarrollo de la energía solar y de la eólica con relación al hidrógeno. Veo montonera de artículos en Europa, en Alemania, en Chile, y además 2 empresas, una de ellas alemana, no puedo decir el nombre lastimosamente, para producir metanol para combustibles en el sur de Chile, totalmente verde, ¿no? Sin usar gas natural. Entonces, creo que Chile va a tener un desarrollo, se nota que hay un buen impulso, todavía hay que bajar los costos, pero creo que esto va en un camino que ningún otro país en la región lo está haciendo, ¿no? Aquí seguimos hablando de gas en Bolivia, de gas en Argentina, pero Chile está tomando definitivamente otro camino, el camino verde, el camino verdadero verde, que es energía solar y eólica para producir hidrógeno, con lo cual se cierra el circuito de una energía totalmente verde y limpia, ¿no? Bueno, agradecerles a los dos nuevamente. Gastón, muchas gracias. Gabriela, vos en particular, por tu presentación. Y bueno, hasta el próximo Gela Talks, que será... Álvaro, sí, Álvaro, adelante, Gastón. En relación a lo que estabas comentando, es cierto que se está fomentando mucho el tema del hidrógeno, sin embargo, hay que ser realista y eso no va a llegar tan temprano por los costos que tiene. Y una cosa que es importante es considerar la posibilidad del GNL o el gas natural de Argentina, si se lograra tener gas argentino con cierta firmeza, llamémosle, es el combustible de transición más adecuado, digamos, ¿no? De hecho, se están haciendo pilotos ya con flota de transporte de camiones, con GNL, que dan una gran autonomía, y para los transportes Chile es tan largo, para los transportes de larga distancia es el combustible ideal de transición antes de que llegue el hidrógeno. Entonces es una buena combinación trabajar para el mediano o largo plazo en desarrollo de hidrógeno, pero poder avanzar antes en descarbonizar tanto las centrales térmicas a carbón como el transporte, reemplazando diésel con GNL. Así es, Gastón, creo que el gas natural va a seguir jugando un rol importante, ya sea importado, ya sea de Argentina, y en este contexto, lo que se va a hacer es impulsar el gas y luego usar esa misma infraestructura, incluso generadores de gas natural que van a ser adecuados a hidrógeno, gasoductos que pueden hacer y cisternas que puedan ser adecuados para transportar ese GNL o ese hidrógeno líquido que inicialmente transportaría GNL líquido, ¿no? El gas natural licuado. Bueno, con esto cerramos. También se pretende incentivar el uso del GNL en la minería, en esos grandes camiones, que es bastante complejo el reemplazo, porque normalmente tiene que ser una mezcla de GNL y diésel, por la potencia que se requiere en esos camiones. El puro GNL normalmente no da, pero se está trabajando también en incentivar ese tipo de reemplazo. Bueno, nos alegra que un país latinoamericano esté en lo que están varios países europeos y la Comunidad Europea impulsando fuertemente el hidrógeno, que en otra oportunidad vamos a discutir, Ramón, en Gela, que va en contraposición a las baterías de almacenamiento, ¿no? Un poco en esa dirección. Bueno, un abrazo a ambos. Gracias, Gabriel, nuevamente. Gracias, Gastón. Y a todos nuestros oyentes, hasta el día viernes. Gracias a todos por escucharnos.